Saludos hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Hermanos, esta es una regrabación de la última clase, no es una clase nueva ni una clase especial, sino una regrabación de la clase previa. Lamentablemente, la última clase no se pudo publicar, no se pudo eh, subir a la plataforma de YouTube de la forma que hubiésemos querido, ya que hubieron algunos problemas técnicos en esa ocasión, algunos bajones de internet que impidieron que la grabación se pudiera realizar correctamente y aparte de eso, unos cuantos problemas con el audio. Ahora tenemos un equipo diferente, algunos otros recursos que estamos casualmente estrenando en este video para poder subir la clase previa de la forma que nos hubiese gustado. La única diferencia, evidentemente, es que los participantes no están acá, pero igualmente el contenido se va a mantener igual. Lo que pudimos desarrollar en esa ocasión, lo que logramos desarrollar en esa ocasión, es lo que vamos a estar desarrollando durante esta clase. Así que no vamos a extendernos de más, ni vamos a dar un contenido diferente al que se dio en la clase previa, para respetar, ¿verdad?, los tiempos y obviamente a los hermanos que participaron de las clases previas. En cualquier caso, es importante que esta clase o este recurso esté disponible para que todos los que en algún momento quizás no pudieron estar puedan también escucharlo o puedan también participar. En cualquier caso, hermanos, entremos en materia. Previamente estuvimos estudiando el primer capítulo de la epístola del apóstol Pablo, versículos 16 y 17, estuvimos estudiando previamente y estuvimos tratando de desglosarlo, tratar de entender el contexto y al mismo tiempo la intención de las palabras del apóstol Pablo. Un punto importante y relevante es el versículo 17. Sabemos todos lo que dice el versículo 16, ¿verdad? Que es el apóstol Pablo describiendo por qué no se avergüenza del evangelio. Y la explicación es que ella o el mensaje que porta el apóstol Pablo es un mensaje que lleva en sí mismo poder de Dios, ¿verdad? Y ese poder es para salvación. Todas las implicaciones que ya estudiamos sobre esto tienen un porqué. En otras palabras, el apóstol Pablo en el versículo 17 nos va a decir por qué motivo él considera que el evangelio que él porta es poder de Dios. En otras palabras, no es simplemente poder de Dios porque sí, sino que el apóstol quiere desarrollar en el versículo 17 lo que lo hace distintivo de cualquier otro mensaje, de cualquier otro sermón, de cualquier otra idea. Y es que a diferencia de cualquier otro mensaje, se distingue el evangelio porque éste revela, manifiesta, deja claramente explícito al hombre, ¿verdad?, la justicia de Dios. Ya previamente estudiamos que la justicia de Dios es la justicia aliena que proviene de Dios, que no es propia o inherente al hombre y tampoco es en sí una sustancia de justicia, ¿verdad? Sino que es una declaración al hombre de que es justo delante de Dios. Ahora, ¿de quién es esta justicia? Bueno, el texto lo deja claro que es de Dios, proviene de Dios, no es del hombre y entendemos que es la perfecta obediencia, la rectitud plena de nuestro Señor Jesucristo, que es imputada al hombre. Asimismo, previamente ya lo vimos acerca de esta doble imputación, donde muy popularmente hemos creído que nuestros pecados son imputados a Cristo, tal como lo dice el profeta Isaías, pero debemos entender que también su justicia se nos es otorgada o declarada, ¿no? De tal manera que nosotros nos presentamos delante de Dios justos por sus méritos y no los nuestros. Ahora, vamos a hacer énfasis en esta lección de hoy, de esta ocasión, en la porción que dice que se revela por fe y para fe. Ya eso lo vimos, dimos una introducción a esto. Evidentemente, lo que quiere decir el apóstol Pablo es que la justicia de Dios, la justificación, sola y exclusivamente puede ser a través de la fe en Cristo, la confianza plena en su mensaje y en Él, y no de otro medio, no de otra manera. El hombre no puede salvarse por algún otro medio, como por ejemplo las obras de la ley. Entonces,
Esto se va a desarrollar más adelante por el apóstol Pablo en el capítulo 3, y ahí es donde queremos llegar. Ese es el punto, el verso clave de esta lección. Sin embargo, para ello tenemos que desarrollar un poco, lo que queda del capítulo 1, capítulo 2 y lo que inicia el capítulo 3. Estos capítulos, quizá en la clase previa no lo mencioné, van a tener su tiempo para desarrollarlos un poquito más. En esta ocasión, por cuestiones de tiempo y porque la temática es desarrollar la doctrina de la justificación solo por fe, vamos a avanzar un poco sobre ellos, pero son importantes en la dinámica del desarrollo del apóstol Pablo. Bien, dicho esto, vamos a leer el texto que vamos a hacer énfasis, del capítulo 3, versículo 21 hasta el versículo 31 del libro de Romanos. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, dice el apóstol Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, perdón. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así concluye el apóstol Pablo esta sección. Y ciertamente hay varias cositas, pero por ello es importante hacer un pequeño viaje fugaz por el final del capítulo 1, inicio del capítulo 2 y así consecutivamente. Así que disculpen si me salto cosas, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo vamos a ir al punto central de cada sección. En el capítulo 1, versículo 18 en adelante, nos deja claro, iniciando el capítulo, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. En otras palabras, estos individuos que de una u otra forma, de forma hostil, evidentemente, se oponen a la verdad de Dios, ¿verdad? Dios manifiesta claramente a través de su creación su santa y justa ira. Ahora bien, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Y cuál era la causa de esta eh, manifestación? ¿Cuál era lo que provocaba la justa ira de Dios? Primeramente, podríamos resumirlo como la idolatría de los hombres, esa búsqueda incesante del hombre de reemplazar a Dios con cualquier otra cosa que no sea su propia naturaleza o el Dios que se ha revelado claramente a nosotros. Tal como dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder de edad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay revelación, hay información acerca de nuestro Dios, ¿verdad? Sin embargo, hay una arista que no se presenta en esta sección del texto que luego se presentará y que da el motivo por el cual el hombre hace lo siguiente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Y esta frase es terrorífica. Quizá es cuando se trate de el juicio santo de Dios, algo que es muy fuerte, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Esto se repite otras dos ocasiones más. En el versículo 26 también dice, por esto Dios los entregó. Y ya finalmente en el versículo 28 dice lo siguiente, como como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. ¿A qué cosas? Según el versículo 24, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, ¿verdad? Los deseos carnales de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El versículo continúa diciendo o describiendo la práctica, ¿verdad?, de la inmoralidad sexual de los hombres y de las mujeres. Primeramente la idolatría, posteriormente la inmoralidad sexual del hombre y finalmente toda clase de barbaridades, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. En otras palabras, se describía claramente la hostilidad no solamente a Dios, sino a sus semejantes, al prójimo, actuando de forma vil, de forma hostil, agresiva, contra la imagen de Dios misma. Al finalizar de este texto, se hace una descripción del hombre, de cómo eh, quién es el hombre, cómo es el hombre, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, y describe al hombre de la siguiente manera. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y que los cuales, habiendo entendido el juicio de Dios, y que lo que los practican tales cosas son dignos de muerte, en otras palabras, están conscientes de las consecuencias de sus actos, no solo las hacen, independientemente de las consecuencias, sino que también se complacen con los que las practican. En otras palabras, se deleitan, se gozan, hallan su gozo y su alegría en el hecho de que no son los únicos que se rebelan contra Dios, sino que puedan tener más adeptos que se rebelen contra Dios. Así que ellos, de forma muy evidente, su estilo de vida es eh, negar la existencia de Dios, de las consecuencias de sus actos, de tal manera de que puedan, de una u otra forma, ¿verdad? Escupir, si podemos decir esto, en el nombre de Dios, a sabiendas de sus decretos, a sabiendas de quién es Él, ¿verdad? Deciden rechazarle de forma agresiva. Capítulo 2. A forma de resumen, para tratar de aprovechar el tiempo, el mayor tiempo posible, el capítulo 2 hace alusión a una confrontación de parte del apóstol Pablo directamente a lo que para mi concepto sería una facción de la iglesia en Roma. Muchas teorías han hablado acerca de esto, pero yo creo que la mejor forma de entenderlo es como una facción dentro de la iglesia de Roma, específicamente conformada por judíos. Así que la confrontación particular que hace el apóstol Pablo aquí es contra la hipocresía judía y las intenciones legalistas de parte de algunos de ellos de tratar de imponer a la comunidad romana que de alguna u otra forma practiquen eh, lo que son dogmas humanos o leyes que han sido abrogadas por el sacrificio de Cristo como un medio para ser justificados o salvos delante de Dios. Y esto es algo que vamos a ver poco a poco en la argumentación. Es confrontativa, es en teoría, podemos pensar que es hacia un individuo en particular, pero la forma en que describe todo esto el apóstol da la impresión de que es a quien corresponde este mensaje, ¿no? No hay un nombre propio, así que es probable que él no sepa con certeza quién o quiénes están haciendo este tipo de prácticas dentro de la iglesia. Por consiguiente, decide hacerlo de forma general, una, una confrontación genérica. Lo primero que vemos en el versículo 1 es la siguiente. Capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre.
quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Aquí hace evidentemente la queja de la hipocresía de parte de esta facción, que de una u otra forma cuestiona asuntos, ¿verdad?, que ellos mismos practican. Al mismo tiempo, el apóstol hace advertencias acerca de la severidad de Dios, porque el enlace entre el capítulo 1 y el capítulo 2 es que no tienes excusa. Tú que te opones a la verdad, tú que de alguna u otra forma te resistes a la verdad, ira de Dios, la manifestación de la ira de Dios, se va a revelar contra ti. Versículo 5 dice esto, pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque estos individuos, al predicar un evangelio falso o tratar de imponer un evangelio falso dentro de la iglesia, aquellos que ya habían creído en Cristo, estarían, ¿verdad?, atesorando la ira de Dios, la justa ira de Dios sobre ellos, porque están oponiéndose a la expansión de la verdad de Dios, que es, como bien deja claro el apóstol Pablo en el versículo 16 y 17 del capítulo 1, es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios. Entonces, cualquier otro mensaje de la justificación, de justificación por obras de la ley, ¿verdad? Cualquier forma de judaísmo o movimiento judaizante vendría a ser un evangelio falso. Evidentemente hay otras cositas más que mencionar acá, pero las mencionamos en otra ocasión. Aquí mismo vemos esta queja de parte del apóstol Pablo. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y este es el punto, que más adelante se deja más explícito en el versículo 25. Dice así, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En otras palabras, de nada sirve que te des golpes de pecho, ¿verdad? Insinuando ser un individuo espiritualmente más apto que otros por el hecho de estar, según tú, solamente purificado externamente, pero que tu corazón evidentemente está lejos de Dios. Evidentemente no confías en Cristo como el único medio para ser salvo. Y por causa de esto, tu circuncisión no tiene fundamento, no tiene sustancia, ya que el estándar mismo de la ley, en otras palabras, si tú quieres ser salvo por medio de la ley, tienes que ser perfecto en el ejercicio de la misma. Si no eres perfecto, ¿verdad? Serás condenado como un transgresor de la ley. Por mínima que sea la falta, ¿verdad? Caes o te quedas corto, ¿verdad? En la búsqueda de la gloria de Dios por medio de ella. En otras palabras, la ley es insuficiente o es incapaz de poder salvar al hombre porque la misma tiene el propósito de revelar el pecado del hombre y al mismo tiempo la justicia de Dios. Sin embargo, si buscamos ser salvos por medio de ella, fallamos irremediablemente. Aquí bien dice claramente el versículo 28, culmina el apóstol diciendo, pues no es judío el que lo es exteriormente. No, no, no tiene sentido simplemente tener una purificación simbólica externa si tu corazón está apartado de él, de Dios. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, la verdadera circuncisión no es esa, es un símbolo de algo que Dios hace en ti, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y esta es evidentemente la justicia por la cual usted y yo somos salvos, es la justicia que proviene de Dios, la justicia de Cristo. Entonces aquí entramos en el capítulo 3. Igual, disculpen la brevedad, hay muchas cosas que tratar de estos capítulos. Pero el capítulo 3, el capítulo 2 hablaba de la hipocresía del hombre, de la búsqueda incesante de autojustificarse delante de Dios, esta salvación por obras, ¿verdad? Que busca compensar sus evidentes falencias espirituales, pero que en última instancia es una negación del Evangelio. Así que esta es la verdadera culpabilidad del hombre. El hombre es culpable delante de Dios porque no logra, ¿verdad? Eh,
cumplir con los estándares de la ley. Por consiguiente, el propósito de la misma no es ese, no es salvar al hombre. Ahora, ¿por qué todo esto ocurre? ¿Por qué el hombre no puede cumplir la ley? ¿Por qué el hombre, verdad, niega hostilmente el avance de la verdad y al mismo tiempo se entrega a la idolatría, a la concupiscencia de su carne, verdad, a la hostilidad, la agresividad, la murmuración, verdad, y el desprecio a- al prójimo? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Bueno, el capítulo 3 nos dice lo siguiente. Versículo 9. Ante la pregunta, él dice que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera. Aquí hace alusión al hecho de que ¿acaso el judío es mejor que los gentiles? Esa es la esencia de todo esto. ¿Acaso por alguna razón nosotros somos mejores que los gentiles? Y la respuesta es en ninguna manera. Es una forma bastante categórica de decir que no, en todo el sentido de la palabra. Es una negación absoluta. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ante el concepto popular de que los hombres pecadores están en búsqueda de Dios, están en una necesidad imperante de Dios, que es una realidad, ciertamente el hombre necesita a Dios, eso es una realidad. Pero que el hombre busque a Dios es otro tema. Y creo particularmente que sería impropio decir que el hombre en su estado natural, en su estado caído, busca a Dios. La realidad es que Dios no está perdido, el que está perdido es el hombre. Por eso, al final de esta sección, del capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Es excelente esta expresión porque lo que intenta dejar claro el apóstol aquí es que la función y el, el propósito por el cual la ley existe es para dejar claro al hombre quién es él y cuál es su condición real, y no para justificarse a través de ella. Luego dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este es el punto importante. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿ok? No podemos adquirir otra cosa, ¿verdad? Evidentemente hay otras cositas que podemos eh, enseñar y gloriosas acerca de la ley, para bien del creyente, para bien de los cristianos, ciertamente, pero en este particular rubro o momento en el que Pablo dice esto, lo que deja claro es, no es para justificación, sino para conocimiento de nuestra naturaleza pecaminosa, de que somos pecadores. En otras palabras, la ley tiene el propósito de revelar nuestra culpabilidad delante de Dios, cosa que el judío en el capítulo 2 no entendía, ¿verdad? Ese es el verdadero propósito de la ley, revelar nuestra culpabilidad. Justo antes, él deja algunas cosas interesantes, eh, argumentos eh, valiosos que dan continuidad o que vienen del capítulo 2. Para esto lo veremos en otra ocasión. Te disculpen, pero vamos a desarrollarlo en otra clase de forma más amplia. Ahí vamos a continuar entonces con los versículos en cuestión, ya que esto que hemos visto hasta el momento le dan el por qué el apóstol Pablo va a ampliar el concepto de por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá, ya que él presenta la ira de Dios revelada ante la rebelión de los hombres, que son enemigos de Dios, que se presentan como enemigos de Dios, que se presentan como enemigos de la verdad. Asimismo, al hombre que en su hipocresía busca justificarse delante de Dios a través de las obras de la ley, a través de la ley como tal, dándose golpes de pecho en una deficiente aplicación de la misma y al mismo tiempo quedándose corto. El capítulo 3 nos refleja el génesis de todo esto, el verdadero problema del hombre por el cual estas cosas son una realidad.
y es que el hombre no es bueno. El hombre en su naturaleza caída es, ¿verdad?, ampliamente depravado contra Dios, ¿verdad? Todo su ser en sí está manchado por las consecuencias del pecado de Adán y al mismo tiempo por sus propios pecados. Y por esa causa, la reacción del hombre habitualmente es de hostilidad contra Dios, de ser enemigo de Dios. En otras palabras, mi querido hermano, en la evangelización, usted y yo no estamos hablando con personas que son víctimas, estamos hablando con personas que son culpables delante de Dios, que son enemigos de Dios, que son hostiles a Dios. Y creo que mucho de el deficiente ejercicio del evangelismo tiene que ver con esto, porque muchas personas tienen un concepto idealizado del evangelismo y creen que vamos a ir a la hora de hablar con o abordar a una persona, creen que vamos a hablarle a alguien que de una u otra forma es víctima del pecado. No, no, no. Es un agente activo y un adherente, ¿verdad? Fiero de la doctrina del pecado y la inmoralidad. Cualquier cosa que no sea Dios y de la injusticia, ¿verdad? Cualquier cosa que sea contraria a Dios es bien aceptada dentro de la mente de un impío. Pero al presentársele la luz y la verdad, esto tendrá reacciones y habrá reacciones implícitas. Y nosotros no podemos tener esa idea, ¿verdad? Idealizada acerca del evangelismo. Debemos tener el concepto más apropiado que es el que Pablo presenta. Nuestro evangelio es poder de Dios. Hay garantías en este mensaje y hay un contenido que debemos expresarle a los pecadores. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios sea revelada a sus corazones, si Dios así lo permite. Ahora, el versículo 21, vamos a ir desplegándolo en otra pantalla. Bien, acá está. Vamos a estar desarrollando un poco acerca de este texto en cuestión. Como ya dije anteriormente, vamos a eh, hablar de la sola fide, que fue en sí el pilar, fue el estandarte de la reforma. El catolicismo romano hasta el día de hoy no ha cambiado. Ciertamente cree en la salvación por fe. No es eh, una calumnia, ni mucho menos es un invento. Los católicos creen que la salvación es por fe, pero una fe en las obras. Ese es el concepto católico. Y el concepto reformado o protestante es solo por fe y nada más. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad?, del estandarte de la reforma sola fide y la doctrina más aceptada, o más bien aceptada por el catolicismo romano a lo largo de la historia, que es la fe más obras. Incluso esto fue condenado, la enseñanza de la sola fide fue condenado por el Concilio de Trento como blasfemo herejía. El Concilio de Trento, conocido también como la Contrarreforma, lo consideró herejía. La justificación solo por la fe es condenada por la Iglesia Católica. Hasta el día de hoy, incluso a pesar de que ya hay un Concilio Vaticano II, esto no fue, esta declaración del Concilio de Trento, justo después de la Reforma Protestante, nunca fue cuestionado. Entonces, es algo importante que debe estar claro en nuestras mentes. Como protestantes, como cristianos, ¿verdad? Debemos entender el Evangelio de Cristo y lo que para el apóstol Pablo es en sí el poder de Dios en el Evangelio. Entonces, así inicia el versículo. Pero ahora, aparte de la ley, esta es una sección interesante. Aparte de la ley, vamos a tratar de ponerlo un poquito mejor. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios.
¿Qué quiere decir esto? Por alguna razón, algunos podría escandalizarse y decir, no entiendo, quizás una contradicción, porque luego el texto dice, testificado por la ley y por los profetas. ¿Qué quiere decir esto, no? Eh, Hay que tener cuidado acá, porque lo que trata de decir Pablo es que la justicia de Dios, la justicia que nos salva a usted y a mí, que usted verá, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, aquí hace alusión a lo que ya hemos estudiado previamente acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios es esa rectitud y obediencia perfecta, los méritos de Cristo, por los cuales usted y yo, ¿verdad? Somos declarados justos. Son sus méritos que son imputados a nosotros y por el cual usted y yo somos inocentes delante del juez justo que es Dios. Aparte de la ley, en otras palabras, no por la ley, sin la ley. Recordemos el argumento, la secuencia de argumentos que vienen desde el capítulo 2. Los judíos creen que la afirmación de la ley, la obediencia a la ley, el guardar la ley, les llevará a esa justicia plena por la cual serán salvos. Pero lo que dice el apóstol Pablo aquí es, fuera de esa ley, fuera de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Entonces, aquí el punto es cuál es ese medio por el cual ha sido manifestada. Es interesante que el apóstol sí dice que esa justicia ha sido testificada por la ley y por los profetas. Una estructura que denota todas las escrituras y que ya hemos visto esto confirmado en el inicio del libro de Romanos. En el capítulo 1, cuando hace alusión al llamado del apóstol, dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, ¿verdad?, para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces, acá lo que el apóstol hace alusión es que lo que ha sido anunciado por los profetas desde tiempos pasados, ¿verdad? Es el evangelio por el cual él ahora es apóstol. ¿Se entiende, no? Entonces, eso es lo que ha sido profetizado desde la antigüedad. Y recuerden que el apóstol, a la hora de presentar el contenido del evangelio, hace alusión a la revelación de la justicia de Dios. Entonces, desde las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento ha sido testificado la justicia de Dios. Pero, aparte de la ley, es manifestada la justicia de Dios, que es, evidentemente, la justicia por la cual usted y yo somos salvos. No por la ley, sino aparte de la ley. Continuamos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquí vemos la confirmación de que no es manifestada por la ley, sino por el medio de la justicia, por medio de la fe en Jesucristo. Solo la fe, solo fide, no obras, no por la ley, no por la letra, sino por medio de la fe, para todos los que creen en Él, ¿verdad? Obviamente, la fe supone confianza y creer en Jesucristo. Y es interesante esta sección, porque no hay diferencia, dice el apóstol Pablo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Lo que dice el capítulo 3 al principio, versículo 9 en adelante. Ellos son más que nosotros, somos mejores que ellos por tener la ley, por ser hijos del pacto, No, 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 bajo ninguna circunstancia. La realidad es que todos son pecadores, todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta sección en inglés me gusta más porque la forma en que se explica o se dice, se traduce como fall short. Fall short significa quedarse corto, no llegar a la meta. Es lo que podría, en una imagen visual, lo que usted podría imaginarse es una carrera en la cual los participantes corren hacia la meta y el participante que está corriendo hacia la meta se cae y se fractura, vamos a decir que tiene una lesión y no puede culminar la carrera. La meta es la gloria de Dios. El objetivo es la gloria de Dios. Pero al basarse en la ley de Dios,
inevitablemente se va a caer. Al caerse, no puede volver a levantarse y llegar a la meta. No lo puede hacer. Es incapaz. No tiene la fuerza, no tiene la capacidad, no lo puede hacer por sí mismo, a menos que sea llevado por otro. Y en este caso podemos decir con toda confianza que es Jesucristo quien carga a ese hombre plena y completamente a el destino que es la gloria de Dios, si confiamos en Él, evidentemente. Pero cualquier hombre que no atiende, ¿verdad?, a este ayudador, a este Cristo, a este Mesías, que es Jesucristo, nuestro Salvador, inevitablemente será destituido a la gloria de Dios. No va a terminar la carrera, no llegará al destino nunca. Siendo justificados, dice el texto, continúa, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. En otras palabras, no hay mérito. No hay mérito, sino que es por pura gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estos términos son valiosos, tienen un valor grande, términos que han sido de alguna forma erradicados un poco de nuestro lenguaje, en parte, no puedo generalizar, pero el concepto de redención, el concepto de propiciación, nos dan mucha información acerca de la obra de Cristo. Y lo que está ocurriendo aquí es que el apóstol está expresando lo que Cristo hizo, lo que Cristo logró, y por el medio por el cual usted y yo conocemos la revelación de la justicia de Dios. Esto es el Evangelio, hermano. Esto es lo que debe ser dicho a los impíos, a los no creyentes. El Evangelio es contenido, no es un testimonio personal, no es una experiencia particular, sino que es las obras y maravillas de nuestro Señor Jesucristo con la finalidad de salvarnos. Las cosas que Él hizo para salvarnos, las cosas que Él logró para nuestra salvación. Eso es el Evangelio. Entonces, aquí vemos la justicia revelada gratuitamente, sin ningún mérito previo, sin ninguna eh, obra que hayamos hecho para lograrlo. Eso fue puro, puro beneplácito de nuestro Dios, por el cual usted y yo creemos su justicia. Mediante la redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es redención? Eso es un lenguaje que se usaba mucho en los mercados para comprar algo, ¿verdad? Se redimía. Eso es, comprar algo se redime. Principalmente en el concepto de las propiedades en cuanto a, incluso, no solamente seres humanos, pero podríamos considerar aquí el concepto de seres humanos. Por ejemplo, los esclavos, los siervos, ¿verdad? Eran comprados. Y la intención de comprarlos o redimirlos era para ponerlos en libertad, para que sean libres. El pagar aquí era pagar una deuda. Normalmente la esclavitud en esa época era por causa de deudas. Y la mejor forma de pagar las deudas era dando un servicio. Yo voy a servir por un tiempo estimado que sea, era lo calculado de la deuda, ¿no? Lo que podía pagar la deuda. Evidentemente, muchos cuando hablamos, pensamos en esclavitud, pensamos en esclavitud conocida, ¿verdad? Ya en Estados Unidos, en Europa, pero tenemos que contextualizar bien este tipo de prácticas, no justificarlas, sino entenderlas en su contexto histórico. Y en esa época ese era el motivo principal por el cual se practicaba la esclavitud, que era por deudas y por faltas también, delitos en contra otro. También se pagaba una deuda moral contra otro, ¿no? Entonces, aquí la palabra redención implica que se compraba a un esclavo para hacerlo libre. En este caso, Cristo nos redime por el sacrificio de su muerte, ¿verdad? Por el sacrificio de la cruz, y somos comprados por Él. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la ley, ¿verdad? De las consecuencias de la ley, y ahora somos sus siervos, sus esclavos, su esclavo, ¿verdad? Esclavos de Cristo. Y bien decía, se ha dicho mucho acerca de esto, que no hay mayor libertad que ser esclavo de Cristo. Así que un juego de palabras curioso, pero muy cierto.
Luego el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación. Propiciar o ser propicio implica aplacar o satisfacer la justicia de Dios o aplacar la ira de Dios, justa. No es un mero atracón de rabia, parte de Dios es justa. Usted y yo merecemos que sea derramada sobre nosotros la ira de Dios porque por causa nuestra, ¿verdad? El nombre de Dios es blasfemado. Pero ¿cómo y cuál es el medio por el cual estas cosas son posibles? Según el texto, ¿verdad? Según el texto, por medio de nuestra fe en su sangre. En otras palabras, la justicia de Dios es satisfecha en el sacrificio del Hijo y usted y yo somos comprados a precio de sangre, somos posesión de Cristo ahora y al mismo tiempo usted y yo somos justificados también por el derramamiento de su sangre, pero porque la justicia de Dios Padre ha sido plenamente satisfecha en el sacrificio del Hijo. Y por ello confiamos en su sacrificio que es suficiente y, ¿verdad? Al mismo tiempo, meritorio para nuestra salvación. De tal manera que esto hace manifiesta la justicia de Dios, la justicia por la cual usted y yo somos salvos. Es esto lo que nos revela la justicia por la cual usted y yo somos salvos, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, nuestros pecados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Otra vez, esto vamos a verlo reiteradamente, manifestar su justicia. Podemos señalar esto continuamente, a fin de que Él sea justo. Interesante, aquí el atributo de Dios, Él sea justo. Recordemos que Dios justo castiga al malo y recompensa al bueno. Pero hay un problema. Según el texto de Pablo, todos somos malos. Así que lo justo sería que todos recibieran castigo, ¿cierto? Pero lo que ocurre aquí es que la obra que hace Cristo en la cruz provoca que Él pueda justificar al malo, al malvado, sin que Él pierda su justicia. Él justifica a los que son de la fe, que son malos, son pecadores, o eso eran, pero por causa de la justicia de Cristo son justos y pecadores. Pero Dios juzga a estos hombres en base a los méritos del Señor Jesucristo y no en base a nuestros méritos. Porque si fuese a través de por nuestros méritos, seríamos condenados justamente. Pero Él sigue siendo justo, que castiga al malo y recompensa al bueno y recompensa a los que son de la fe en Cristo. Porque en vez de mirarnos a nosotros y nuestra pecaminosidad, mira las vestiduras, la túnica perfecta, sin mancha y sin arruga de nuestro Señor Jesús. No la nuestra, sino la del Señor Jesús. Y cuando el Padre castigó al Hijo, lo hizo porque vio nuestros pecados en Él. La ira de Dios cayó sobre Él. Es lo que leímos previamente ya en otra clase, en el libro de el profeta Isaías. De tal manera, mi querido hermano, con esto terminamos, que ante la hipocresía y orgullo, ¿verdad? Jactancia del judío del capítulo 2, el apóstol dice, ¿dónde pues queda la jactancia? Totalmente excluida. No hay jactancia aquí. No te puedes justificar delante de Dios por tus obras porque eso no es el medio para el cual tú puedes llegar a ser salvo. Por las obras de la ley, la respuesta, el mejor no de todos, no, sino solo por la ley de la fe, o por la fe en Cristo, por la sola fide. Vemos aquí, sola fide, sola fide. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
por fe, sin la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, no es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. En otras palabras, Dios es Dios de todos, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Por qué medio Dios va a salvar a los judíos? Porque se circuncida al octavo día, porque guardan el sabbat o porque se lavan las manos antes de comer, o quizás sea porque comen ciertos tipos de alimentos y otros no. Así que se purifican externamente y eso es un ejemplo del corazón correcto, ¿no? No. La razón por la cual serán justificados será por fe y fe en Cristo. Y el que no se circuncida será justo porque, eh, qué sé yo, ayuda a una señora a cruzar la calle, o porque ama a sus hijos, o porque de alguna u otra forma está asociado a todas las instituciones sin fines de lucro del país. No, por nada de esto. No importa. Porque le da comida al pobre. No, no hay motivo sobre la tierra, aparte de la fe en Cristo, por el cual una persona puede entrar al cielo. Esto es lo que está diciendo Pablo. Pablo, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Aquellos que no son judíos de nacimiento no van a llegar al cielo siendo buena gente, sino por fe en Cristo. Luego, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que la confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos validando el motivo por el cual existe la ley. Que al, evidentemente, no buscar justificación a través de la ley, estamos diciendo que el propósito por el cual fue enviado es aceptado y es reconocido y es lo que debió ser en un principio. Reconocemos su justicia. Porque si hay algo por el cual usted y yo somos salvos, es por las obras y obediencia perfecta de Cristo a la ley. Esa ley que nos condena a nosotros es la ley que Cristo obedeció perfectamente y por el cual usted y yo entramos al reino de los cielos. Es maravilloso, es un plan maestro y que debemos usted y yo tener siempre presente a la hora de hablar con alguien que no conoce el Evangelio. Preséntele este plan. Eh, Mano, olvídese de que si los cuatro colores de las pulseras, que si las cuatro leyes de no sé qué. Hermano, siéntese como un pecador y explíquele este plan a ese hombre. Y usted podrá decir, como lo dijo claro el apóstol Pablo en el capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y por qué es poder de Dios para salvación? A los judíos y a los griegos. Bueno, porque somos todos pecadores. Todos merecemos el infierno. Todos merecemos el justo juicio de Dios. Pero Cristo vino al mundo, enviado por el Padre, para que usted y yo, confiando en Él, seamos justificados en sus méritos, en su justicia, y no en la nuestra. Porque si fuese por la nuestra, la condenación nos espera. Pero por causa de su obediencia perfecta, la vida eterna nos espera. Esa es la verdad del Evangelio. Dicho esto, hermanos, culminamos en esta ocasión la exposición hasta este punto. En la siguiente lección estaremos viendo el capítulo 4 y el capítulo 5 de Romanos. Y bueno, espero haya sido de, de utilidad esto, este recurso. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase, el próximo sábado. Y mientras tanto se puede poner al día en esta exposición y esta clase. Así que bendiciones, hermanos. Gracias y paz.